Ahora sí, ya. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí continuamos, ¿no? ¿Está Word? Listo. Inserto la imagen. No importa que no le dé formato, eso no voy a calificar en este momento. ¿Sí? Vamos a traer otra imagen más, qué sé yo, otra por acá. Y listo. Y lo grabo. Esto lo grabo sobre mi escritorio porque es el trabajo que voy a entregarle al profesor. Le voy a poner tarea, mi nombre y apellido. ¿Sí? Y acá lo grabo. Listo. Termino de compartir esto. Ustedes hicieron su actividad con su aporte personal, pusieron sus imágenes y todo lo que tengan que poner, ¿verdad? Ahora, grabaron su archivo. Cuando fueron a grabarlo, veamos sobre el escritorio, aquí está mi tarea, ese archivito, esto es lo que tienen que ver ustedes. El hace que ese archivo crezca bastante, bastantísimo. Por eso, una vez que terminen de elaborar su documento, que terminen de elaborar su trabajo, ustedes lo que deben de hacer es lo siguiente. Con el trabajo ya hecho, seleccionan la imagen, van hasta la pestaña Formato y buscan la opción que diga Comprimir imágenes. Le van a dar un clic a comprimir. El cuadro de diálogo que aparece dice si quiere comprimir solo esta imagen. No, yo quiero comprimir todas las imágenes que puse, por lo tanto desactivo esto para que comprima todas mis imágenes. Y busco esta opción, la de 96 ppi, la más pequeña, la mínima, que al verla digitalmente, al verla en un computador, se va a ver igual que la más alta calidad. Nosotros escogemos la mínima y guardamos. Eso hacemos al final, ahí grabamos. De nuevo, selecciono una imagen, cualquiera de las que inserté, cualquiera. Formato, comprimir. Veo que esto está desactivado porque quiero comprimir todas. Selecciono 96 y aceptar. Vuelvo a guardar y ese es mi documento que ya está listo para ser subido. Activo el micrófono público. Dígame, profe. Un comentario Aló. sobre la compresión de imágenes en cualquier tipo de archivo, ya sea en una diapositiva de PowerPoint o en un documento de Word. ¿Para qué comprimimos las imágenes? Para poder subirla a la plataforma para que no sea muy pesado el archivo. Eso, básicamente es eso. Para que el Ajá. archivo no crezca tanto en tamaño, sea más pequeño, y como nuestra plataforma no permite subir archivos de 5, 10, 20 megas, sea pequeño y poderlo subir, ¿no? Eso es importante que lo tengamos acá. Ahora sí, empecemos ya con lo nuestro. Lo nuestro propiamente tiene que ver en esta semana con los conceptos de computación, los conceptos básicos de informática. Veamos con Lexi Bamonde Vaquerizo. Dentro de los conceptos básicos vamos a hablar sobre la informática. Hemos escuchado la palabra informática. Y cuando escuchamos informática, Lexi, ¿qué se viene a la mente? No quiero el concepto, el libro tal, esto dice, no. En su mente, usted escucha la palabra Lexi, usted escucha informática, ¿qué se le viene a la mente? Procesos, tecnología. Abre el micrófono porque no le escucho. Está abierto. Procesos, tecnología. Sí. Ya, sí, le escuché bastante lejana, le escucho, pero ya me habla de que se le viene a la mente tecnología. Perfecto. Veamos con Aldana Quintero. Hablamos de informática y ¿qué se viene a la mente, Aldana? Como información. Información, algo como información.
Lexi nos decía tecnología, Aldana nos dice información. Jeffrey Vilema, informática, Jeffrey, ¿qué se viene a la mente? Como un conjunto de conocimientos sobre computadoras, tal vez. Un conjunto de conocimientos sobre computadoras, ¿no? Yamile, chunga. Yamile, escuchamos informática y ¿qué se nos viene a la mente? Puede ser un conjunto de procesamiento. Un conjunto De procesamiento. de procesamiento, ¿no? Sí. Ya, proceso. A ver, ya la vi a John Mayra por acá. A ver, John Mayra. Dígame. Hablamos informática y ¿qué se viene a la mente de John Mayra? De conocimientos técnicos. Conocimientos técnicos. Vamos a coger todo esto y vamos a definir a la informática como el conjunto de conocimientos técnicos y científicos, ¿sí?, que van a permitir el procesamiento automático de información. La palabra informática se deriva de la contracción de dos vocablos: información, como dijo un compañero o compañera, información, y automática, como dijo otra compañera. La contracción de esas dos palabras da información automática, informática, ¿sí? Y definimos a la informática como el conjunto de conocimientos técnicos y científicos que permite el procesamiento automático de la información. Para esto me va a ayudar Katy Simbaña. ¿Listo, Katy? Sí, dígame. Vamos, No le- vamos con la definición de qué es informática. Yo entiendo como desarrollo de Lo que software. tenemos, lo que Sí. tenemos en pantalla, Katy. Introducción a la informática. Espérese, que se me fue. Se me pasó. Ahí está. Las leo. ¿Qué es la informática? Es el Sí, término, léalo. ¿qué es la informática? Es el término resultante de la contracción de los vocablos. Se cambió. De los vocablos información y un automático. Se cambió de nuevo. Y automática. Se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras para producir información útil y significativa para el usuario. Tenemos informática, es el término que vamos nosotros a usar de la contracción de dos vocablos: información y automática. Y vamos a definirla como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadores, de dispositivos electrónicos llamados computadores, para producir información útil y significativa para el usuario. Esa es la informática. Vamos a quitarle un momentito las transiciones a esto para evitar este cambio brusco que está pasando a cada momento, ¿no? Listo. Ahora hablemos de sistema y veamos acá con Heidi Magallanes. Heidi, cuando escuchamos la palabra sistema, Heidi, ¿qué se nos viene a la mente? No hablo ya de sistema hablando, en general, la palabra sistema. Heidi, escuchamos, usted escucha conjunto, sistema, sí. ¿Qué se viene a la mente? El sistema es un conjunto. Un conjunto de cosas. Tony, Urbano, escuchas la palabra sistema y ¿qué se viene a la mente, Tony? Igual, un conjunto de algo. Un conjunto de cosas, ¿no? De Unión, algo. trabajo. Perfecto. Ivonne, Kinde. Escuchamos Ivonne sistema y ¿qué se viene a la mente? La forma en la que una herramienta funciona utilizando diferentes cosas para que las personas lo utilicen.
Ya, ahora le voy a preguntar a John José. A ver, John José. Sistema solar. ¿Qué se te viene a la mente? El sistema solar me dijo, ¿verdad? Sí. Es el sistema donde vivimos, por ejemplo, está el planeta Tierra, digo yo, ¿no? O sea, y todos los Se planetas vienen alrededor. los planetas, ¿verdad? Sí. Diosmedi Sánchez, ¿qué más se viene a la mente cuando hablamos de sistema solar, Diosmedi? De un conjunto de sistemas. Un conjunto de, Sistemas o de cosas. bueno, o de cosas. Ya. Ariel Cedeño, que estás levantando la mano, Ariel. A ver, tu aporte, Ariel. Sistema solar, ¿qué se viene a la mente? Para mí un sistema es un espacio que depende de varios factores para poder funcionar. Para mí eso es un sistema. ¿Ya? Es un conjunto de cosas que necesitan su espacio, su lugar para poder funcionar. Déjenme admitir a alguien que tengo por acá. Que depende de varios factores. Para poder, ya, exacto. Ninoshka Díaz, que está medio de lado. Ninoshka, ahora sí, veamos Ninoshka. No sistema solar, sí, no Ninoshka, no sistema solar, sistema nervioso. Sistemas nerviosos son las células nerviosas que siguen normas para el correcto funcionamiento. Ya, conjunto de células, ¿no? Sí. Bien. Siguen unas Me va a normas ayudar, para el funcionamiento. me va a ayudar Justin Cedeño. Justin, leamos la definición entonces para nosotros de qué es un sistema. Es un conjunto de elementos o partes que se entregan o se relacionan para producir un resultado. ¿Ejemplos? ¿Ejemplos, Justin? Los ejemplos que tenemos aquí. Una planta, un sistema solar, un cuerpo humano. Ya, algunos compañeros nombraron el sistema solar, ¿no? Tenemos conjunto de elementos o partes, en este caso el conjunto de planetas, que se integran para producir algo, ¿sí? Ese es el sistema solar. Ahora, con esos conceptos, con esa premisa, con lo que hemos conversado acerca del sistema, me va a ayudar por acá Noeli Clemente. Noeli. Ahora vamos a aumentarle a ese sistema la palabra informático. Que ese nos viene a la mente entonces ahora cuando hablamos de sistema informático, tomando en consideración que hemos dicho que un sistema es un conjunto de elementos o partes que se integran y que producen algo. Noeli, cuando hablamos de sistema informático, ¿qué se nos viene a la mente? Algo que permite procesar información. Algo que va a permitir procesar información. Mayra Zapata. Mayra. Se quedó congelada. Hasta que Mayra descongele su equipo. Amy Bisuete. Amy. Sistema informático, Amy. ¿Qué se nos viene a la mente? Un conjunto de información sobre conocimientos técnicos. Un conjunto de información sobre algo técnico, ¿no? A ver, ya está Mayra acá. A ver, Mayra, a ver si ahora sí puede hacer su aporte. No estaba activado claro, perdón. Ya, bueno, yo te entendí que el sistema informático es un sistema que nos permite almacenar y procesar información. Perfecto. Vamos a definirlo nosotros. Y esa definición me la va a ayudar a leer acá Josué Andrés Luna. Josué Andrés. Veamos entonces. La definición de un sistema informático. Definiciones. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de elementos o partes que se integran o relacionan
para producir un resultado. ¿Qué es un sistema informático? Es el conjunto que resulta de la integración de 4 elementos: hardware, software, datos, personas. Estos componentes se relacionan haciendo posible el procesamiento automático de los datos a través de computadores para producir información útil. Eso es un sistema informático. Es lo que vamos a obtener de la integración de 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El hardware, el software, los datos y los usuarios o personas, usuarios. Estos 4 elementos, estos 4 componentes, se unen y trabajan en conjunto entre sí para hacer posible, ¿qué cosa? El procesamiento automático de los datos a través de dispositivos electrónicos llamados computadores, con el fin de obtener información útil para las personas o para los usuarios. Eso es un sistema informático. Es la integración de 4 elementos. Si no están los 4, no hay un sistema informático. Veamos, tengo un computador y junto al computador tengo una hoja con datos que tengo que ingresar. Pero solamente tengo esas 2 cosas. Tengo un sistema informático, Ariel. Tengo el computador, Ariel Bruno. Tengo el computador. Tengo una hoja de datos, más nada. Tengo un sistema informático. No, porque faltan complementos. No, porque faltan componentes. ¿Cuál es el componente que falta en este caso? El usuario. Considerando que ese computador ya tiene algún programa. Tienen que estar los 4 elementos para que haya el sistema informático. Eso es así, de ley, sencillito. Si no están los 4, no hay. Veamos con Andreina. ¿Has escuchado la palabra hardware, Andreina? ¿Qué se te viene a la mente o qué has escuchado sobre hardware? Un procesador. Un procesador, Yosmeri. La palabra que se te viene a la mente. Una computadora, Alejandra. Un sistema informativo para guardar información. Un sistema, a ver, el compañero que levantó la mano, ¿dónde está? No lo veo por aquí. ¿Quién me levantó la mano? A ver, que levantó la mano. La parte Diga. física de la del ordenador. La parte física. Todos los que aportaron en hardware dijeron algo físico, un componente físico, un computador, un procesador, lo que quiera que dijeron, pero están hablando de algo físico. Entonces, cuando hablamos de hardware, hablamos de la parte tangible. La parte tangible es la que se puede tocar. El hardware es la parte tangible, la parte física, ¿verdad? De ese sistema informático, la parte física, ese es el hardware. El monitor, el CPU, el teclado, el mouse. Claro que luego van a tener esas otras divisiones, pero estamos hablando de la parte física que se puede tocar, ¿no? Perfecto el aporte del compañero, no alcancé a ver el nombre, pero perfecto. Es la parte física, el hardware. Otro de los componentes del sistema informático, Jocelyn, es el software. Entonces, cuando escuchamos hablar del software, ¿qué se nos viene a la mente o qué hemos escuchado hablar sobre software, Jocelyn? Digamos, se vio la imagen de Jocelyn, creo que la vi congelada, ¿no? Sigamos entonces con otro compañero que no tenga la imagen congelada para ver. Veamos, Yamile ya aportó, Jeffrey, John, Bruno, Heidi Magallanes. Heidi. Ya aportaste Heidi también, ¿no? Estefanía, Calle. Buenas. Hola, software. Se nos viene a la mente qué cosa, Lo interno, los programas que tiene la computadora. El software son los programas, la parte ahora intangible, la que no podemos tocar, pero ahí están.
las ideas plasmadas en programas, en codificación. El hardware, la parte física, la parte tangible, lo que se puede tocar. El software, la parte intangible, lo que no podemos tocar, los programas. Vamos con los datos ahora. ¿Alguien que quiera aportar? Cuando escuchamos datos, ¿de qué estamos hablando? Información. Información. ¿Qué más? ¿Alguien más por acá? Reyes, escucha usted hablar de datos y de qué estamos hablando. De la información que vamos a guardar en la computadora. De la información. Perfecto. Ahora, escuchen. Los datos son parte de la información. ¿Sí? La información es el conjunto de datos. Vamos a hacer acá una actividad interactiva, ¿no? Ojo, cada uno me va a decir solamente un dato. No quiero que me dé toda la información. Un dato sobre un cantante cualquiera. Yamile Chunga. Comience usted. Nombre del cantante. El cantante. ¿Qué sé yo? Ricardo Arjona. Arjona. Ya, cantante Arjona. Yosmeri, una ciudad del Ecuador. Guayas. Guayas, una provincia. Bueno, provincia Guayas. Complementemos. No, está bien, Yosmeri. Guayas. Oriana. Provincia Guayas, dijo Yosmeri. Ciudad. Guayaquil. Guayaquil. Shirley Montero. Fecha. Una fecha, Shirley. 2020. 2020. Josué Andrés Luna, un mes. Josué, un mes, y Jorge Septiembre. ya se va preparando, Jorge Castro, con un día. Josué, septiembre y Jorge un día. Septiembre. Perfecto. Septiembre, Jorge Castro, día. 14. 14. Ninosca Díaz, Ninosca, un lugar de la ciudad de Guayaquil. Un lugar público. El malecón. El malecón, ¿de cuál? Del Salado. El malecón del Salado. Santiago, una hora. Las 7 de la noche. Las 7. Miren, cada una de esas cosas es un dato. Pero como sí, a lo mejor solo no tiene sentido, ¿verdad? Yo le pregunto a Ninosca, me dice malecón del Salado, ¿ah? ¿Qué pasará en el malecón del Salado? Pero es un dato. El otro me dijo Guayaquil, la otra compañera me dijo Guayas, el otro me dijo septiembre, el otro 14, el otro 8 de la noche, etcétera. Bueno, esos son datos, parte de la información. El periodista se encarga de buscar esos datos hasta llegar a la verdadera información, uniendo todos los datos, una información fiable. Eso es lo que hace el computador, ¿no? Procesar datos para obtener información fiable, verdadera. Si yo fuera periodista y yo cogiera todos los datos que he escuchado por ahí, yo dijera, el 14 de septiembre de 2020 vendrá al país, Ecuador, acá a la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, el cantante Arjona. Va a venir a hacer una obra social, pero también va a hacer una presentación pública gratuita en el malecón del Salado a las 8 de la noche. Cada uno de esos datos unidos dieron paso a ¿qué cosa? A la información. Si está clara la diferencia entre lo que es un dato y lo que es la información. El dato es parte de la información. La información ya es el conjunto de datos significativos que tiene ya un concepto claro y entendible. ¿Sí? Sammy Sánchez. ¿El ejemplo sí está claro o tenemos que hacer otro ejercicio de ejemplo? No, sí está bien. Está bien, ¿no? Digo, ¿cuánto cuesta una cola? $2. Eso es el dato. ¿Y cuánto cuesta, qué sé yo, imaginemos algún objeto por allá, un jabón? $1, ese es otro dato. Los meto al computador, el computador lo procesa. Me voy a llevar las dos cosas, ¿cuánto tengo que pagar? El computador lo procesa y obtiene información útil. Sumando 2 más 1, cogió los dos datos, procesó, haciendo uso del operador suma,
tiene información útil. ¿Cuál es la información útil? $3 tiene que pagar. Datos, información usuario. Ese es el dato, parte de la información. Y luego llegamos a los usuarios, y aquí quiero que algunos de ustedes voluntariamente, aunque ya yo le tengo la visión en un compañero, yo quiero que alguien voluntariamente me diga, y la última parte o el último componente del sistema informático, las personas, los usuarios, ahora los llamamos usuarios, no personas, los usuarios. ¿Qué se nos viene a la mente? Alguien que levante la mano. Alejandra Zambrano levantó la mano. A ver, Alejandra. Usuarios, Alejandra. Usuarios vendría a ser un conjunto de personas que tienen acceso a cierta información, puede ser una aplicación o de algo que estén haciendo en ese momento. Un usuario es un conjunto de personas que tienen acceso a algo. ¿Alguien que quiera aportar sobre ese conjunto de personas? Amy Bisuete. Amy, ¿algo sobre el aporte de Alejandra o algo usted que tenga por aportar? Profe, mi compañera podría repetir la... Un conjunto de personas, ¿cómo dijiste, Alejandra? Un conjunto de personas. Que tienen acceso a algún sitio. Un conjunto de personas que tienen acceso a algo para poder gestionar algún tipo de cosas. Es un conjunto de personas. Yo creo que el comentario de ella está bien, o sea, la definición de ella que tiene acerca de usuario está bien. Conjunto de personas que tienen acceso a alguna información, alguna cuenta o algo. Ya, perfecto. Naula. Presente. Naula. Ya, Naula. A ver. Dijo la compañera Alejandra, con el apoyo de Amy Bisuete, conjunto de personas. Pero supongamos que no vas tú con un grupo de personas, Naula, vas tú solo. Ya. ¿Eres o no eres usuario? Sí, básicamente vengo a ser un consumidor. Un usuario. Entonces, ¿está bien el conjunto de personas o el usuario es una o más personas? Y ahí sí vamos a gestionar este tipo de complemento que dijo la compañera, ¿no? Que gestionan algo. No necesariamente tiene que ser un conjunto de personas. Una persona puede ser un usuario. Usuarios internos o externos. Ese ya es otro tema aparte que no lo vamos a tratar, pero puede ser una persona. El sistema informático se compone del hardware, del software, de los datos y del usuario, que puede ser una persona que se sienta como ustedes en el computador a gestionar la información para que el computador la procese. ¿Está claro? En todo esto que hemos hablado, siempre hemos nombrado de que el procesamiento automático para obtener información que los usuarios gestionan, pero todo esto lo gestionan a través de ¿qué cosa? De un dispositivo electrónico llamado computador. O que hemos escuchado sobre Ariel, sobre computador. ¿Qué se viene a la mente cuando oímos hablar de computador? ¿Sí está Ariel? Vamos con Steven hasta acá. Steven Alejandro. Computador. Perdón, no lo escuché bien, profesor. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra computador? La integración de todos los sistemas que ya hemos mencionado antes. Integración de todos los sistemas que hemos mencionado antes. Noel y Clemente. ¿Perdón? Noel, ya tú no, ya gracias que hiciste tu invención, estuvo bien. Noel, hablamos de computador y un dispositivo. Sí. Un computador vamos a definir nosotros como una máquina o un dispositivo físico, hardware, programable, que vamos a utilizar para procesar información a partir de un conjunto de programas denominado, a partir de un conjunto de instrucciones denominado programas, ¿sí? Eso es un computador. Es una máquina o dispositivo físico, electrónico, programable, que vamos a utilizar para tratar o procesar información a partir de un grupo de instrucciones denominado programa. Este conjunto de instrucciones
denominado programas, es el software. Entre las características tenemos que el computador tiene que ejecutar de forma precisa las instrucciones. Aquí no hay que se equivocó el computador, aquí se equivocó la persona que lo estaba programando o que hizo el programa, hizo mal. El computador no se equivoca, ejecuta de forma precisa las instrucciones. Sí. Esos son los conocimientos básicos que tenemos que tener nosotros en cuanto a los conceptos. ¿Qué es informática? Conjunto de conocimientos científicos o técnicos, ¿verdad? Que permiten el procesamiento automático de datos para obtener información útil a través de un dispositivo electrónico llamado computador. Sistema informático, la integración de 4 elementos: hardware, software, datos y usuario. Hardware, la parte física, la parte que se puede tocar, la parte tangible. Software, las ideas, los programas, la parte intangible, lo que no se puede tocar. Datos, una parte o componente de la información. Información, el conjunto de datos. Usuario, la persona que opera o trabaja o gestiona con un computador en el sistema. Y los usuarios que van a ir a un sitio en determinado lugar, el usuario de Claro, etc. Estamos hablando del sistema informático. Finalmente, el computador, que es un dispositivo físico, electrónico y programable que permite el procesamiento automático de información mediante un conjunto de instrucciones denominado programa, que ejecuta esas instrucciones de forma precisa. Pero siempre los computadores fueron así. Nosotros conocemos los computadores como los vemos ahora y creemos que siempre fueron así, o tenemos alguna idea de que los computadores antes tuvieron una forma diferente. Hoy los vemos, que laptop bonita, pequeñita, mediana, pantalla grande, multicolor, touch, lo que quiera ponerle, ¿no? O vemos el PC de escritorio, ahí está mi computador con su monitor, etc. ¿Habrán sido siempre así los computadores? No. Jeffrey, no. A ver, ¿quién dijo que no? Yo, Cristian Kulki. Cristian, a ver, Cristian Kulki. ¿Cómo crees tú que fueron los computadores en antes? Antes fueron procesadores más grandes, la parte de la manipulación, incluso el teclado venía incorporado en las computadoras y solo tenía un solo comando. Y ese solo comando dirigía a las demás computadoras. O sea, era solo un sistema universal para un grupo de computadoras. Macrocomputadora. Eso. Antes los computadores eran grandes, como dice Cristian. Eran diferentes a los que tenemos ahora, ¿no? Ahora tenemos casi verdaderos computadores de bolsillo como los smartphones inteligentes. El iPhone tiene un procesador potente, hay otros celulares que tienen procesadores potentes, pero no siempre fue así. Esto. Acá. Listo. Los computadores evolucionaron en el tiempo a través de generaciones. Por cierto, esta fecha que tenemos acá no la van a encontrar en todos lugares igual. Según los teóricos, unos plantean una fecha, otros plantean otra fecha, pero por ahí, entre los años 51 al 58, hay quienes digan entre los años 49 o 50 y 57 o 59, pero más o menos entre esta fecha de los 51 a los 58, se dio la primera generación de computadores. La primera generación de computadores tenía como componente principal el tubo de vacío. Eran tubos aquí, estos tubos son pequeñitos, podían ser medianos, pequeños y tan grandes, ¿verdad? Y eran cientos de tubos de vacío. Al ser cientos de tubos de vacío, no teníamos un computador pequeño, teníamos un computador grande en tamaño. Estos tubos generaban gran cantidad de calor, por lo tanto se consumía también mucha electricidad, ocupaban un gran espacio, no lo podíamos poner sobre el escritorio, podían ocupar casi la mitad o casi las 3/4 partes de una habitación. Eran grandes estos computadores en la primera generación. Lo que necesitamos conocer nosotros de esta primera generación es que el componente principal fue el tubo de vacío.
Su aplicación científica militar se programaba en lenguaje máquina y el almacenamiento, que es donde se guarda la información, como cuando ustedes la graban en un pendrive, el almacenamiento, o en el disco duro, el almacenamiento se hacía a través de tarjetas y cintas perforadas. La segunda generación aparece cuando cambia el dispositivo principal y ya no se caracteriza por el tubo al vacío como en la primera generación. Aparece un dispositivo mucho más pequeño llamado el transistor. Bueno, por aquí hay uno, no son todos estos, por aquí hay uno que es un transistor pequeño, ¿no? El transistor es el componente principal de la segunda generación de computadores. Asimismo, su aplicación también fue científica. Siempre en los computadores la aplicación será científica, militar, pero acá ya comienza a ser una aplicación también de tipo administrativo y de gestión. Empiezan los lenguajes de programación o se programan con lenguajes tipo COBOL, COBOL y Fortran. El almacenamiento ya no es tanto en tarjetas perforadas, sino en cintas magnéticas. ¿Qué necesitamos conocer? Primera generación, componente principal, tubo de vacío. Segunda generación, el transistor. Características. En la primera generación, equipos grandes que generaban gran cantidad de calor y consumían mucha electricidad. La aparición del transistor hace los equipos más pequeños. Siguen siendo grandes, pero en consideración a la primera generación, más pequeño, por lo tanto, menos consumo eléctrico y menos calor. La tercera generación marca su aparición por el circuito integrado, ¿sí? Un circuito que integra varias funciones de otros sitios en un pequeño dispositivo. Por lo tanto, el computador se hace mucho más pequeño. Como ustedes notan en esta imagen, a pesar de ser mucho más pequeño, no es que todavía es de escritorio, es un computador grande. Pero en consideración a las primeras generaciones de computadores que nosotros tuvimos, ¿sí? El computador con estos tubos al vacío era un computador grande, sumamente grande. Sigue todavía su aplicación científica militar, comienzan a aparecer los lenguajes de programación que evolucionan con mayor facilidad y nace la industria del software a partir de la tercera generación. Disminuye el consumo eléctrico y la generación de calor. La cuarta generación aparece un componente que hace más pequeño todavía el computador, que es el microprocesador. Aplicación científico, militar, administrativo para esta generación de computadores, de gestión, ¿sí? El almacenamiento se lo hace a través de chips de silicio, aparecen las microcomputadoras o las computadoras personales o PC. Lo que necesitamos conocer, primera generación, componente principal, tubo de vacío, computadores grandes que generaban gran calor y mucho consumo eléctrico. Segunda generación, componente principal, el microprocesador, hace más pequeño el computador en consideración a la primera generación, menos consumo eléctrico, aplicación científico-militar. Tercera generación, circuitos integrados, computadores más pequeños, con menos consumo eléctrico y menos calor. Y en la cuarta generación, el microprocesador, que termina siendo un computador muchísimo más pequeño, ¿no? Claro, aquí aparte de eso nosotros tenemos que considerar que hay teóricos que dicen que hay quinta generación y ahí ya involucran a la inteligencia artificial, y hay quienes hablan incluso de la sexta generación, ¿no? Y dicen que las tecnologías de esta generación ya se encuentran en proceso de evolución y ya incluso en funcionamiento, como la inteligencia artificial, la teoría del caos, la holografía, etcétera, etcétera. No vamos a ver estos conceptos porque esto no necesitamos conocerlos, sino los componentes principales. Lo básico, porque para nosotros son componentes, son conceptos básicos. Yamile, chunga. La computación fue evolucionando con el pasar del tiempo, Yamile. Y dentro del pasar del tiempo hemos tenido algunos componentes que caracterizan a las computadoras que la han marcado en generaciones. Hay algunos que dicen que hay 5 o 6 generaciones, nosotros solo vamos a nombrar 4. La primera generación, ¿cuál fue el componente principal de esa primera generación? Los tubos de vacío. Los tubos de vacío, que hacían que los computadores sean grandes, que generen mucho calor, que consuman mucha electricidad y que se almacenaba la información en tarjetas perforadas. Perfecto, vamos por acá con Ninoska Díaz. Ninoska, segunda generación Ninoska, el componente principal.
Las transiciones, algo así. Transistores. Eso. Sí, las transiciones son en PowerPoint. Los transistores. Es un dispositivo mucho más pequeño. Por lo tanto, ya no se necesitaba tantos tubos de vacío o ya no se necesitaba tubos de vacío. ¿Qué se consiguió con esto, Ninoca, con la aparición del transistor? Se consiguió menos calor y que se consuma Menos calor, electricidad. Y menos electricidad. Menos calor, menos electricidad. Y el computador se hizo más pequeño en consideración a la primera generación, ¿no? Veamos con otro compañero de la otra pantalla. Alejandro Alvarado, tercera generación. ¿Cuál es el componente que diferencia la tercera generación? Tenemos primera generación, tubos de vacío. Segunda generación, transistor. Tercera generación, Alejandro. Si no me equivoco, fueron los... Ay, me olvidé. Vean, alguien que ayude con el concepto Circuito integrado. de Alejandro. Los circuitos integrados, ¿no? Shirley, ¿no? Shirley Montero. Perfecto, Shirley. Los circuitos integrados. Sí. Integraron varios circuitos en un solo componente. Antes había un circuito para una cosa, un circuito para otra cosa, y así el equipo se iba haciendo grande. Ahora, en un solo componente denominado circuito, integraron los demás, por eso se llamó circuito integrado. ¿Qué se consiguió? Lo mismo. Equipos más pequeños, más fiables, menos consumo de calor, menos consumo eléctrico. Aparece la industria del software. Aquí ya comienza a aparecer más cantidad de software. Ojo, el equipo se hizo más pequeño. Imaginemos un computador con 400 tubos. Se quemó un tubo. Si no dejó la marquita negra de quemado, teníamos que decirle a Elvis Villagrán, anda a ver cuál de los 400 es. Nosotros nos vamos y volvemos mañana y Elvis sigue buscando cuál era el tubo dañado, ¿no? Llevaba bastante tiempo acomodar uno de estos equipos. El circuito integrado volvió el computador mucho más fiable, ya no se daña tan fácilmente, mucho más pequeño. Y así damos paso a la cuarta generación. Yulisa Pacheco Acosta, componente principal, Yulisa, de la cuarta generación de computadores. Los microprocesadores. Los microprocesadores. Son circuitos, son dispositivos mucho más pequeños que hicieron que el computador se haga más pequeño, más fiable, menos consumo eléctrico y más potente. Son dispositivos que procesan millones de procesos por segundo. Anteriormente, el primer dispositivo hacía una suma y era una maravilla. Teníamos que esperar 5 minutos para que sume, y era una maravilla. Ya después hacía unos procesos y estábamos contentos. Pero en la actualidad, millones de procesos. Imagínense ustedes. Estamos en elecciones y necesitamos saber dónde nos toca votar. Miles, cientos de miles de ecuatorianos consultando al mismo tiempo a un dispositivo que contiene una base de datos de información para que le diga, Valeria tiene que ir a votar en el Colegio Guayaquil en la Junta 24 de Mujeres. Talía tiene que ir al Colegio Otto Semena y votar. Y todos al mismo tiempo. Cientos, miles de procesos por segundo. Los microprocesadores hicieron mucho más potentes los equipos de computación. Ahí están las 4 generaciones de computadores que nosotros hemos estudiado, ¿no? Consultas hasta el momento. Ninguno. Listo. Vamos a crear entonces los 4 grupos de trabajo. Estas diapositivas las tienen que hacer en base a grupos de trabajo. No van a exponer. Solo necesito las diapositivas trabajadas de manera colaborativa. Es un trabajo sencillito, no hay que hacerlo mayor cosa. Y no es que presentémoslos el jueves porque el jueves vamos a exponer. No, ya pasamos la clase de ese tema. Ese ítem ya lo pasamos. Eso queda como apoyo para consulta de cualquier compañero. Colaborativamente ustedes trabajan y lo dejan ahí para que cualquier compañero que quiera leer, estudiar, ver un poquito más sobre el tema, acceda a esas diapositivas elaboradas por ustedes y tengan a la mano
hay estos conceptos. Aparte del mío que lo voy a poner también acá en el campus. Listo, veamos por el otro lado, el otro grupo de compañeros, Sami, Aldana, Talía, ¿alguna consulta? Gabriela Sánchez no le he preguntado nada, creo que acabó de entrar Gabriela, o ya estaba acá Gabriela. Ya está aquí, profesor. Claro, sí, pues no puede entrar si yo no le dejo el paso, ¿verdad? Solamente por consultar. Listo, la próxima, ojalá que me acuerde, el jueves preguntarle algo a Gabriela, ¿no? Listo, ¿consultas por aquí algún compañero? ¿Ninguno? Bien, gracias jóvenes, ha sido un gusto tenerlos nuevamente por acá, ustedes son unos excelentes jóvenes, síganse preparando, sigan trabajando siempre por su futuro, sigan estudiando, eso es lo mejor que ustedes pueden conseguir y lograr, prepararse para el bien de su familia y para el bien de ustedes. ¿Sí? Ya listo. Listo, gracias a todos ustedes jóvenes, Yosmeri, sí tienes asistencia, gracias, cuídense, profesor. Pasen bien, un gusto haberlos visto el día de hoy. El día jueves nos volvemos a ver. Con todos, excelente día hoy y mañana. Y siempre, Shirley, Santiago, Yamile, Stephanie, con todos, cuídense, Amy, Jorge. Listos. Son tantos que no me puedo despedir con todos ustedes, así que nos vemos la próxima clase. Profe, a mí se me había cerrado el... Entonces, profe. Eso no... Sí, pero creo que Amy sí te puso presente porque tú ya estabas acá cuando Amy tomó. Sí, sí. Ah, listo, gracias. Yo Gracias, no estaba cuando tomaron asistencia. Cuídese, A ver, chao. ¿Quién es? Shirley Montero. Sí estaba Shirley. La asistencia la tomamos sin que te des cuenta. La tomamos acá. Listo, nos vamos. Qué difícil es. Yo, Luna. Luna ya. Nos vemos en la próxima clase. Todos tienen asistencia. Ya Amy ya puso asistencia. Cuídense, jóvenes. Un gusto verlos.